Las afiliadas y afiliados al SEU celebran, como en ellos es costumbre anual y en los terrenos de la ciudad universitaria, el Día del Humor. Las más diversas pruebas jocosas constituyen el programa de este torneo. Entre constantes risas y divertidos incidentes, transcurre esta jornada donde queda patente la alegría y la gracia de la juventud. En la piscina de la ciudad universitaria se organizan otras pruebas cómicas. El paso de la cucaña resbaladiza pone a prueba la habilidad de los concursantes, que acaban por caer en el blando regazo del agua. Los pescadores del Pósito de Calafell, la luminosa población costera cercana a Tarragona, celebran la fiesta de la Virgen del Carmen. El almirante jefe del sector de Cataluña entrega diplomas a los marineros que aportan su colaboración en la humanitaria tarea del salvamento de náufragos. La estación local dispone de un bote insumergible que puede actuar con la máxima eficacia en los casos de peligro. Como se prueba en esta demostración efectuada ante las autoridades regionales y locales, el bote recobra automáticamente su posición normal, a pesar del lastre que le oponen los propios remeros. Como final de las fiestas dedicadas a la patrona del mar, se celebra una solemne procesión que reviste bellos y devotos caracteres. Colofón de estos actos es la ofrenda simbólica de una corona de flores en recuerdo de los caídos en el mar. En los Juegos Olímpicos de Helsinki, los finalistas de la prueba de 50 kilómetros marcha avanzan con sus acompasados y divertidos movimientos. Es una demostración donde se unen a la deportividad inevitables notas de humor. El italiano Dordoni obtiene el triunfo en un tiempo de 4 horas 28 minutos 7 segundos 8 décimas, que bate el anterior récord de Whitclett, conseguido en Berlín en 1936. El checoslovaco Zatopek bate su propio récord olímpico en los 10.000 metros con un tiempo de 29 minutos y 17 segundos. Obtiene una vuelta de ventaja sobre el último clasificado, adelantándole en la misma meta. Moore de Estados Unidos vence en los 400 metros vallas con 50 segundos 8 décimas, mejorando el récord de su compatriota Cochran establecido en 1948. El norteamericano Remigino vence en la final de los 100 metros lisos, y para decidir su victoria es necesaria la comprobación fotográfica, ya que otros 3 corredores llegaron en el mismo tiempo. Perry O'Brien de Estados Unidos se clasifica en primer lugar en el lanzamiento de peso, con 17,41 metros. También en salto de longitud gana un norteamericano, Byfleet, con 7,67 metros. Su compatriota Meredith se clasifica en segundo lugar. Finalmente Walter David de Estados Unidos es proclamado campeón de saltos de altura, estableciendo el récord olímpico en 2 metros 4 centímetros. En la diócesis de Santiago de Compostela sufren los embates del tiempo las ruinas de la antigua abadía cisterciense de Santa María de Monfero. Para la creación de la nueva iglesia de San Pedro de Mefonzo, el ministro de la Gobernación ha autorizado el traslado a La Coruña de las históricas piedras del viejo monasterio, que constituirán la armazón arquitectónica del nuevo templo. La iglesia tendrá así una gran significación artística y religiosa, con los sillares de la fundación de Alfonso VI. El monasterio de Monfero comenzó a edificarse a principios del siglo XII y en el siglo XIII llegó a ser una de las casas más importantes de la congregación cisterciense, filial del monasterio de Sobrado. Hoy se nos muestra en toda la poética belleza y el prestigio de vocación que encierran sus silenciosas ruinas. Con motivo del sensible fallecimiento de doña Eva Duarte de Perón, esposa del presidente de la República Argentina, recordamos aquí algunos aspectos del viaje que realizó a nuestra patria. Desde su llegada a España, la ilustre dama argentina
recibió el cariñoso homenaje de adhesión y de respeto. Estas imágenes cobran renovada emoción cuando Su Excelencia el Jefe del Estado español hace llegar al presidente de la República Hermana, en momentos de duelo nacional para su país, el pesar experimentado por la irreparable desgracia, al propio tiempo que le expresa el sentimiento de nuestro gobierno y de nuestra nación, que se unen fraternalmente al del noble pueblo argentino. Doña Eva Duarte de Perón fue acogida a lo largo del itinerario que cubrió nuestra patria con las mayores muestras de simpatía. Identificada con los sentimientos católicos de nuestro pueblo, visitó las ciudades y los templos donde se asienta nuestra más pura tradición. Excepcional relieve tuvo su presencia en el Templo del Pilar. Descanse en paz la ilustre dama, que fue en vida ejemplo de laboriosidad por el bienestar de su país. El clásico Festival de Calgary, Canadá, se inicia con un vistoso desfile de carrozas. En la cabalgata aparecen los jinetes y las amazonas vestidos con traje de vaqueros. A ellos siguen los Pieles Rojas luciendo sus indumentarias de gran ceremonia. El Parque Victoria es el escenario elegido para el gran espectáculo. En el programa del rodeo sucede lo que acostumbra a ocurrir en estos casos. Algunos de los que cabalgan los animales indómitos ganan valiosos trofeos y otros sufren tremendos revolcones. La nota saliente del programa la compone la carrera de los viejos vehículos que sirvieron para la colonización. Se recuerda así los días azarosos en que el hombre empeñaba su enconada lucha contra la naturaleza hostil y que luego ha servido como tema argumental para innumerable cantidad de películas. París recuerda la hazaña precursora del globo de Santos Dumont. Los aerostatos se elevan en el mismo lugar en que hace 50 años, después de una primera tentativa que acabó delante del Trocadero, Santos Dumont se lanzó al espacio a bordo de un dirigible cubriendo con felicidad el itinerario propuesto. Los viejos grabados recuerdan la hazaña. Cinco años después, en Issy, el campeón de los más pesados que el aire logró despegar entre el general entusiasmo de los asistentes, que no podían adivinar siquiera los extraordinarios progresos que con los años iba a alcanzar la aviación. Con estas demostraciones se festejan los esfuerzos tenaces de todos los precursores que en la navegación por el espacio sentaron las bases de la constante evolución de las alas y de los motores. Ondean en Melsbroek, Bélgica, las banderas de las naciones participantes en la fiesta organizada por las Fuerzas Aéreas de la NATO, que nos ponen en contacto con los últimos modelos de aviones. Los Sabres ingleses pueden alcanzar velocidades vertiginosas. Los más modernos prototipos son presentados al público por los mejores pilotos de los países del Pacto del Atlántico del Norte. Para clausurar esta jornada, 240 hombres del batallón belga de paracaidistas ejecutan una demostración. Se lanzan desde sus aparatos al espacio y el aire se puebla con las abombadas sedas de los paracaídas que van descendiendo lentamente a tierra.